Buenas tardes, mi nombre es Felipe y en esa presentación vamos a hablar acerca del concepto de estructuras dinámicas. Bueno, una estructura dinámica es una colección de valores que permiten operaciones de inserción, operaciones de, digamos, extracción o eliminación, operaciones de ese tipo. Entonces, una estructura dinámica podemos usar una estructura dinámica aplicándole principios de LIFO, de FIFO, como veremos a continuación. Como por ejemplo, aquí nos hablan de pilas. Bueno, en su definición, una pila es una estructura dinámica pues que permite realizar operaciones de inserción y eliminación. De hecho, una pila es una estructura dinámica de datos linealmente, en donde los elementos se añaden y se eliminan según el principio de LIFO. Bueno, la forma más común de entenderlo es que para eso he añadido esa imagen de fondo. En la diapositiva hay una imagen ahí donde aparecen los muchachos. Entonces, en esa imagen aparecen la clara imagen de lo que puede ser una pila. Que en una pila, como hemos dicho, es una estructura de datos lineales en donde se permite realizar operaciones de inserción o de eliminación de forma eficiente, aplicando el principio del LIFO. ¿Qué quiere decir LIFO? LIFO quiere decir last in, first out, es decir, el último en entrar en la pila es el primero en salir. Por ejemplo, entre esas cajas que tenemos ahí apiladas de 1 al 3, o mejor dicho, de 0, 1 al 2. Entonces, la última caja que se ha colocado será la primera caja en salir. Ese es el principio LIFO. El último en entrar va a ser consecuentemente el primero en salir. Y bueno, permite operaciones como push, que es agregar un elemento, como pop, pues eliminar uno, como pi, que devuelve el elemento en una pila, un determinado elemento de una pila. Entonces, un ejemplo de una pila pues es el que acabamos de ver ahí, ¿no? Que además una pila en informática se usa el concepto de pila, como por ejemplo si estamos navegando, si queremos recorrer la última página que hemos navegado recientemente, podemos ver la última pila, la última página que hemos recorrido, y para devolvernosla o quizás avanzar, ¿no? O yo que sé, eliminarla. Es decir, una pila como estructura de datos que podemos recorrer eficientemente. Eso es en lo que consiste una pila. Bien, entonces luego aparece una cola, que es, bueno, pues una cola también es una estructura de datos dinámicamente que permite operaciones de eliminación o de inserción, solo que él no usa el principio del LIFO. La cola usa el principio de FIFO, es decir, first in, first out. Como por ejemplo, imagina que usted está en un supermercado, llega 5 minutos con retraso a la hora que ellos abren, seguro que vas a encontrar a alguien delante, como mínimo a 2 a 3 personas, o en un banco vas a encontrar a varios individuos delante. Entonces, ¿qué sucede? Usted se pone en la cola, por lo que la primera persona que se va a atender es el primero que ha llegado. A ti ya te van a atender ya cuando te toque el turno. En eso consiste el concepto de colas que usan la política o el principio de FIFO, que es first in, first out. El primero que entra va a ser el primero en salir. Y ahí también teníamos su serie de operaciones. Entonces aquí donde aparece torre de Hanoi. Bueno, torre de Hanoi, yo así a priori no sabía lo que es, pero resulta que es un rompecabezas matemático que inventó un francés. Bueno, el año no lo voy a poner porque, bueno, seguramente en unos minutos hay que tener memoria para memorizar cosas, para guardar cosas así. Entonces, el árbol de Hanoi es un rompecabezas matemático que inventó el francés Edouard Lucas. ¿En qué consiste? Pues consiste en torres y también permite discos. Es decir, los elementos que intervienen en esa torre de Hanoi son eh, lo que hemos dicho, ¿no? Las pilas, o sea, son los discos y también las torres. Es decir, como tres torres así, tres torres
y los discos, en donde entre los discos están insertados sobre otros discos. Tenemos tres torres y los discos se insertan sobre otros discos. Bien, aquí como la pregunta es cuál es la estructura mejor que se puede usar para una torre de Hanoi. Bueno, pero tal como lo describe ahí, en que la torre Hanoi es un rompecabezas matemáticas en donde que consiste o está formado por torres y discos. Ahora, los discos se colocan sobre otros discos. Ahora, la forma de cómo se hay que manejar los discos, hay que moverlos, hay que trasladarlos. Entonces, para que se pueda mover esos discos, los discos se están colocando encima de otros discos. Para que se pueda mover, hay que quitar el disco que se encuentra encima del otro disco, por lo que aquí, en lugar de usar una cola con con su principio de el primero en entrar es el primero en salir, más bien es más recomendable utilizar una pila, ya que en la pila lo que sucede es que el último que se coloca es el último, o sea, es el primero que se va a quitar. Y como aquí los discos están sobre otros discos y solo se puede interactuar, por lo tanto, con los discos que se encuentran encima, serían los últimos elementos los últimos elementos que vamos colocando sobre otros discos y que van a ser los primeros en salir para poder trasladar los discos entre las torres. Bueno, y luego aquí nos hablan el concepto de montículo. Bueno, un montículo heap se define como una estructura de datos normalmente binario. El concepto de binario, recordemos que es cuando se trata de un nodo que puede tener mínimo o como mucho dos hijos. Entonces, en el concepto de montículo, estamos hablando de una estructura de datos normalmente binarios, con nodos y puentes. Eso es lo que básicamente es un montículo, una estructura binario formado por nodos y por puentes. Ahora, ¿qué es lo que sucede en los montículos? Pues que los montículos, que hay dos tipos de montículos. Hay montículos min heap y hay montículos max heap. Es decir, por una parte hay montículos mínimos y también hay montículos máximos. Pero entonces, eso quiere decir que si nos dan, digamos, un vector, si nos dan una colección de valores, entonces la forma de representar esos valores lo podemos hacer con un montículo tipo máximo, un montículo de máximos o con un montículo de mínimos, como por ejemplo aquí tenemos valores que van de 15 al 50, es decir, 15, 8, 20, 32, 10, 25 al 50. Ahora, entre ese conjunto de valores, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el primer valor se va a convertir en un nodo cuando pasemos esa colección de valores en forma de árbol o montículo. Entonces, el primer valor se va a convertir en el primer nodo o nodo padre que va a contener la ramificación de las demás los demás nodos. Entonces, de hecho, aquí tenemos de 15 al 50. Entonces, aquí el 15 tiene hijos, como hemos dicho que es una estructura binaria. Entonces, el 15 contiene como hijos al 8 y al 20. Ahora, el 8 contiene como hijos al 32 y 10, mientras que el 20 contiene como hijos 25 y 50. Y si representamos ese montículo sin necesidad de aplicar montículos mínimos ni máximos, eso nos quedaría en un árbol de ese tipo. El primer nodo 15 que encabeza el árbol sería 15, sería el nodo padre, tendría dos hijos y cada hijo tendría como mucho dos hijos, que por eso decimos que es una estructura binaria. Bien, también nos hablan de la relación de montículos con cola de prioridad. Bueno, normalmente un montículo se diseña para eso, ¿no? Un montículo es también una estructura de datos
versátil y muy eficiente a la hora de hacer búsqueda, sobre todo. Es muy eficiente. Entonces, cuando estamos hablando de la relación de montículo con la cola de prioridad, de hecho, se diseña un montículo según los elementos de prioridad que van a aparecer en el árbol, ¿no? Entonces, de esa forma tendríamos que el nodo padre se conecta con los nodos hijos, lo que significa que los nodos hijos serían el primer nivel de prioridad, y los nodos hijos que van a tener otros nodos hijos serían como que ellos ocupan el tercer nivel de prioridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí en su definición, aquí tenemos que montículo máximo y montículo mínimo. ¿Cuál es la diferencia entre un montículo? Ya sabiendo que un montículo es una estructura binaria donde tenemos datos según el nivel de prioridad, tenemos nodos y puentes. Entonces, este montículo se clasifica en dos montículos heap, o sea, max heaps y min heap, montículos mínimos, montículos máximos. Por ejemplo, a la izquierda tenemos montículos máximos y a la derecha montículos mínimos. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la diferencia? Resulta que en los montículos de máximos, los nodos padres siempre tienen un valor mayor que los nodos hijos, normalmente. De hecho, podemos ver que aquí el 15, si es que se tiene un orden, podemos ver que aquí en ese árbol que era 15 con los hijos 8, 20 y con los hijos 32, 10, 26, 26 y 50, cuando lo pasamos a un montículo de máximos, ¿cómo queda? Quedaría aquí el 32, que era una hoja, sube, encuentra uno de los hijos, el hijo izquierdo del montículo, el hijo izquierdo de 15. Es decir, todos los que son valores mayores tienen que subir y deben estar por encima de los hijos. De esa forma, si aplicamos esa teoría, si aplicamos ese método a todo el montículo, si lo aplicamos al final, como podemos ver aquí, lo vamos aplicando poco a poco, hasta que el que era nodo hoja 50, hijo de 20, hijo derecho de 20 y descendiente de 15. Ahora 50 viene a ser ahora nodo padre. ¿Por qué? Porque según la regla de montículos de máximos, los padres deben tener un valor mayor al valor de los hijos, es decir, los nodos padres deben ser mayores que los nodos hijos. En cambio, cuando hablamos de min heap, estamos haciendo lo contrario, o sea, el nodo que antes era grande, quizás 15, quizás 50, ahora tiene que ir debajo, y mientras que el nodo padre es el que tiene el menor, el valor chiquito. Bien, avanzamos con grafo y grafo conexo, árboles y árbol binario, árbol B. Bueno, grafo, ¿qué es un grafo? Un grafo, por lo general, un grafo representa la conexión. De hecho, representa la conexión entre diversos nodos, tal como están interconectados los nodos. De hecho, un grafo, aquí nos dice que un grafo es una estructura de datos que representa la relación entre objetos y está formado por nodos. Básicamente, representa la relación entre los nodos. Está formado por nodos V, se denomina por V los nodos, y también está formado por enlaces, que se denomina por la letra E. Primero, el primer grafo que aparece aquí con varios colores, simplemente es una forma de mostrar la forma general de lo que es un grafo, con nodos, con puentes, es decir, con nodos, con enlaces. Y luego, ¿qué pasa? Un poco más abajo tenemos que un grafo conexo. Para saber si un grafo es conexo o no es conexo, es cuando decimos que un grafo G está formado por V elementos que se conectan a través de E puentes. De esta forma estamos diciendo que, recordemos que cuando hablamos de un grafo conexo, se trata de un grafo cuyos nodos
cuyos nodos se interactúan, es decir, cuyos nodos y tienen interconexión. Es decir, existe al menos un camino entre los nodos. Y no importa si es dirigido o no es dirigido, aunque en caso de que sea dirigido, ahí sí que sería un problema. Pero digamos que no es dirigido. A simple vista, se trata de nodos y puentes o vértices. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? O sea, enlaces, vértices, no. Cuando estamos hablando de nodos y enlaces y sus interconexiones, es decir, si hay conexión, si es que hay conexión entre los nodos de un grafo, es cuando hablamos de un grafo conexo. Cuando por casualidad no hay conexión, como el primer grafo de arriba, ahí hay un nodo que no tiene conexión con los demás, solo se conecta con el nodo de color violeta. Entonces, ese nodo no es del todo conexo, aparte de que no es dirigido, que el dirigido usa flechas. Ese grafo no es del todo conexo, no es conexo de hecho. En cambio, el de abajo sí es conexo porque todos sus nodos tienen conexiones con lo que vienen siendo los enlaces. Bien, ya hemos visto lo que es un grafo, ya hemos visto cómo está formado, ya hemos visto el grafo cuando es conexo, cuando no es conexo. Entonces, pasando al siguiente punto que sería árbol y árbol binario. Bien, ¿qué es un árbol? Un árbol. Bueno, que el otro día, bueno, en un libro algo se me hizo mucha gracia, que teníamos un árbol en la vida real. Un árbol sabemos que está plantado con raíces abajo y las hojas arriba, pero fíjate, en el mundo digital, en el mundo de la informática, resulta que un árbol es todo lo contrario, o sea, las hojas para abajo y las raíces por arriba, se ramifica hacia abajo, o sea, mucha lógica. En fin, aquí lo podemos ver lo que es un árbol. Un árbol es una estructura de datos primordialmente. Un árbol es una estructura de datos no lineal, no lineal. Un árbol es una estructura de datos no lineal que está compuesto por nodos conectados con aristas. Bien, pensemos en el ejemplo de la derecha, el primero. Si dicen que un árbol es una estructura de datos formado, es una estructura de datos no lineal compuesto por nodos y compuesto por y nodos que están conectados por aristas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de forma general eso es lo que es un árbol, ¿no? Eso es lo que es un árbol en su definición, una estructura de datos formado por tanto nodos como por aristas que conectan a los nodos. Ahora, en los árboles siempre va a aparecer un nodo padre que puede tener un nodo hijo, también va a aparecer nodo hoja que no se conecta con nadie, o sea que no tiene hijos en toda la ramificación del árbol. Entonces, ¿qué sucede? Un árbol binario. Cuando hablamos de un árbol binario, estamos hablando del típico árbol que, bueno, más adelante veremos más clasificaciones, más clases de árboles. Pero un árbol binario es este árbol que como mucho solo puede tener dos hijos. No es como el caso de árbol B que puede tener más según el grado que le permite la llave. Entonces, aquí en el árbol binario, un árbol binario está formado por nodos, pero esos nodos pueden tener como mucho dos hijos, no más de dos. Entonces, en ese árbol también tiene niveles. Y luego aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de un árbol donde el nodo padre es 5. Los nodos hijos, por ejemplo, el hijo derecho del hijo de 5 es una hoja, o sea, es un hijo, quiero decir. El nodo derecho del padre hijo, uno de sus hijos es 8. Ahora, ¿qué sería nodo hoja? Ese de ahí que no tiene conexiones, ya sea el 2, el 4 o el 9, son nodo hoja. Mientras que, aparte de que son hijos de 3 y el 8, entonces los hijos, los nodos, que a la vez también son hijos del nodo 5, nodo padre hijo. Bien, pasando entonces al árbol binario de búsqueda y árbol B. Bueno, árbol binario de búsqueda personalmente me parece
una estructura de datos muy bestial en cuanto si se refiere a un algoritmo de búsqueda, ¿no? Porque, bueno, en su definición, un árbol binario de búsqueda es una estructura de datos jerárquico que permite almacenar datos de manera, bueno, disculpa que he soltado una A que no debería estar ahí. Entonces, un árbol binario de búsqueda, entonces, un árbol binario de búsqueda es una estructura de datos jerárquicos, están bien ordenados jerárquicamente, que permite almacenar datos de manera ordenada y fácil de localizar, eficientemente, muy fácil de localizar. ¿Por qué de eso? Porque primero, si tuviéramos un árbol como por ejemplo ese de la diapositiva, supongamos ese el segundo árbol, bueno, sí, el segundo árbol. Entonces, si nos dicen que el árbol de búsqueda, aquí lo que pone ahí, ¿no? Árbol binario de búsqueda. Si nos dicen que es una estructura de datos con valores jerárquicos que están bien ordenados, entonces aquí podemos ver de 5 que tiene ordenados los hijos a la izquierda un 3, a la derecha un 8 y a la vez esos vuelven a tener hijos. Pero ahora, ¿cuál es el punto a donde quiero llegar, madre mía? El punto a donde quiero llegar es que, como dicen que es una estructura de datos bien ordenados, sus elementos están bien ordenados, eso quiere decir que lo que él usa es una división, de manera que como es básicamente un algoritmo de búsqueda. Entonces, ¿cómo busca? A la izquierda es donde coloca, si ya tenemos un nodo, por ejemplo, ya tenemos un nodo 5, a la izquierda es ahí donde se coloca todos los valores chiquitos al nodo padre, y a la derecha es donde se colocan todos los valores mayores al nodo padre. Y eso va a seguir constantemente, va a seguir así continuamente con los hijos del nodo padre hasta llegar a las hojas. Por ejemplo, aquí este ejemplo tiene esa estructura de árbol de búsqueda. Tenemos 5 como nodo padre. El 3, si queremos insertar el 3 es menor que 5, así que a la izquierda que va el 8 es mayor que 5, a la derecha que va otros valores, otros nodos, 3, el 4, el 2, o sea, el 2, el 4, el 2 es menor que 3, pues a la izquierda de 3, el 4 es menor o mayor que 3, es mayor, pues a la derecha que va. Es decir, es lo que hace el árbol binario de búsqueda. Si tenemos un valor y queremos insertar otro, primero debemos averiguar si este valor que queremos añadir, si es menor o mayor a su padre. Si es menor, irá a la izquierda, pero si es mayor, va a ir a la derecha. Lo mismo cuando ya estamos, digamos que ya tenemos la estructura del árbol binario de búsqueda, que ya lo tenemos completo. Como por ejemplo, aquí hemos comenzado, aquí teníamos un par de valores, como por ejemplo 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ahora, ¿quién es el nodo padre? 20. Eso es estable, o sea, es automático. El primero va a ser el que va a encabezar, va a ser el nodo que va a encabezar todos los demás nodos. Entonces, ¿cómo se coloca? Miramos si el 30 es mayor o es menor que el 20. Entonces, bueno, en realidad el 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 es lo que el resultado obtenido, ¿no? Realmente aquí los valores son 50, 20, 70, 20, o sea, 50, 30, 70, 20, 40, 60 y 80. Esos valores sí que vamos a ir colocando en el árbol binario de búsqueda. Entonces primero lo colocamos en forma de árbol. 50, tenemos 50 que encabeza nodo padre. El que sigue es 30. 30 es mayor o menor, es menor que 50 a la izquierda. ¿Quién sigue? 70 es mayor o menor, es mayor a la derecha. Y así sucesivamente con los demás valores. Ahora, una vez que ya lo tenemos así, cuando queremos realizar una búsqueda en ese árbol binario de 2 hijos por cada nodo, lo que tenemos que hacer es comenzar con el 50. Preguntamos, que de eso he puesto aquí que mantiene
el nodo padre 50 y los que son menores a 50 a la izquierda, los que son mayores a 50 van a ir a la derecha. Entonces aplicamos, cuando hacemos un algoritmo de búsqueda binaria, aplicamos el concepto de ICD. ¿Qué quiere decir ICD? Izquierda, centro, derecha. Bien, ¿qué quiere decir eso? Nos centramos aquí en el 50. Bien, preguntamos 50. Oiga, ¿quién es menor? ¿Quién es alguien a la izquierda, alguien menor que usted? Y nos dice que sí. ¿Quién es 30? Vale, ok. Y preguntamos a 30, no nos quedamos ahí. Preguntamos a 30, oiga, ¿quién es alguien menor que alguien que sea menor, chiquitito que a ti? Y nos dice, por supuesto, 20. Ahora si preguntamos a 20, ¿tienes alguien menor que a ti? Nos dirá que no, porque no se ramifica. Es una hoja. Entonces, si queremos ordenar ese árbol, cogeríamos el 20, le colocaríamos tal como hemos colocado ahí 20. Ahora, preguntamos, ¿tienes alguien a la derecha que sea mayor que a ti? No, entonces subimos y volvemos a 30. Preguntamos a 30, ¿tienes alguien a la izquierda? Sí, el 20, y hemos llegado ahí. Ahora, ¿qué pasa? Preguntamos si tiene alguien a la derecha. Sí, tiene 40, alguien mayor que él, 40. Ahora, ¿qué hacemos? No solo vamos a añadir a 30, porque ya habíamos pasado 30, hemos vuelto a 30 porque 20 ya no tenía nadie, así que añadimos 30. Ahora preguntamos a 30 si tiene alguien a la derecha. Sí, 40. 40 tiene alguien a la izquierda. No, y a la derecha tampoco. Añadimos 40. Fíjese que antes hemos llegado a 20, que ya no tenía nadie, le hemos vuelto a 30. 30 no puede seguir en 20 porque y hemos llegado ahí, así que el siguiente menor aquí o mayor sería 30, por eso 30 es el que sigue de 20. Ahora le preguntamos a 30, ¿quién es mayor que a ti? El que sigue, 40, que está a la derecha, 40, añadimos 40. 40, ¿por qué? Porque 40 no tiene a nadie ni a la izquierda ni a la derecha. Ahora, ¿qué hacemos? Volvemos hasta el nodo padre, que sería 50, y por eso y seguimos con ese procedimiento, ¿no? Es como una búsqueda en profundidad. De hecho, una vez que obtenemos primero los menores, buscamos los que son mayores a los menores, y así es como obtenemos este conjunto de valores bien ordenados de 20 a 80, de menor a mayor. Y bueno, eso sería en cuanto al algoritmo de búsqueda. Ahora, en cuanto a árbol B, ¿qué es eso de árbol B? Un árbol B es una estructura dinámica de datos, como hemos mencionado anteriormente, que estamos hablando de estructuras dinámicas que permiten operaciones de inserción y eliminación de forma eficiente y rápido. Entonces, árbol B es una estructura dinámica que permite esas operaciones de inserción y eliminación de datos eficientes y permite trabajar, ¿no? Permite trabajar de forma muy rápida. Entonces, ¿cómo está formado el árbol B? El árbol B, digamos que tenemos un conjunto de valores M, que vamos a decir que son nodos, un nodo de valores como 3, 4, 10. Ahora, ¿qué le pasa a ese nodo? Resulta que a ese nodo tiene grado. ¿Cómo grado? Resulta que el grado de un nodo viene dado por lo que vienen siendo los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Esos valores, bueno, no son valores realmente, los hijos indican el grado ¿cómo lo llamamos? De un nodo. Es decir, los hijos nos indican el grado de un nodo, es decir, el número de hijos que puede tener un nodo. Digamos que tenemos un nodo M formado por claves 3, 4 y 10. Si queremos saber cuántos hijos puede tener ese nodo y que tiene 3 claves, cuántos hijos puede tener, nos fijamos en lo que viene siendo K. ¿Y quién es K? La referencia o cantidad de hijos que puede tener un nodo. Entonces, aquí en el cuadro he puesto la siguiente aclaración. Aparece un conjunto de letras como por ejemplo C. ¿Quién es C? Clave o valores del nodo. C representa cada clave de un nodo. Y K representa cada hijo. Hace referencia a cada hijo que que aparece en el nodo. De esa forma, si tenemos un nodo formado por claves, por 3 claves, entonces si queremos saber cuál es su grado, simplemente a esta cantidad de claves le sumamos más 1. De esa forma, donde pone C de clave, ahí en las claves vemos que el máximo es M-1, es decir, ¿quién es M? Nodo. Si queremos conocer el número de claves
de un nodo, entonces le restamos al grado total del nodo, le restamos menos 1, y es por eso que tenemos aquí m menos 1, porque nos va a devolver el grado absoluto de claves que puede tener un nodo. Y si queremos conocer el número de hijos que puede tener un nodo, entonces le decimos el grado será dividido entre 2 y menos 1. Es decir, si el grado es la sumatoria total, que es 4, el grado es la sumatoria total 4, es decir, todos los hijos, cantidad de hijos que puede tener. Supongamos en ese nodo 3, 4 y 10. ¿Quiénes son las claves? 3, 4 y 10. ¿Quiénes son los posibles hijos? Los hijos que puede tener ese nodo sería el nodo a la izquierda, en el centro entre 3 y 4, en el siguiente centro entre 4 y 10, y por último después de 10 hace un total de k sub 0, sería k sub 4. A ver, k 0, 1, 2, 3, k sub 3. De eso restamos. Muy bien, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que si tenemos un árbol B, el árbol B no es un árbol binario. El árbol binario solo puede tener como mucho 2 hijos. En cambio, el árbol B puede tener más de 2 hijos. Entonces, ¿cómo sabemos qué cantidad de hijos puede tener un árbol B? Nos fijamos en lo que viene siendo la letra K, que indica la cantidad de hijos que puede tener un nodo. Porque las claves, si ya vemos, si es que tiene 3 claves, es porque tendrá 3 claves y más un hijo. Bien, entonces seguramente esa notación me ha salido mal, pero en fin, de eso se trata. Dependiendo, por ejemplo, si en un nodo hay una clave, eso quiere decir que a esa clave si le sumamos más 1, esa clave puede tener 2 hijos. Si son 2 claves, obviamente tendrá 3 hijos. Y si ya son 3 claves, va a tener 4 hijos. Bien, es más o menos la idea. Entonces, a continuación tenemos ejemplo de un árbol B, como podemos ver aquí, una clave. Primordialmente tenemos una clave, entonces a esta clave estamos viendo cuántos hijos puede tener. Ahora, ¿cuál es su forma de ordenar el árbol B? Bien, en el caso del árbol B, la situación es la siguiente. Normalmente los árboles binarios crecen, se ramifican hacia abajo, pero en cambio cuando hablamos de árbol B, el árbol B se ramifica y crece hacia arriba. Por ejemplo, aquí si tenemos 3, 4 y 10 y queremos insertar un elemento como por ejemplo 24, resulta que 24 es mayor, entonces hay que dividir el nodo que estaba formado por 3, 4 y 10. Si lo dividimos en 2, el nodo intermediario sale. Ahí es donde vamos a agregar el nodo que queremos añadir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ahora va a haber 3 nodos. El nodo raíz, que es 4, estará formado a la izquierda por los nodos menores, en ese caso sería el 3, y a la derecha los nodos que son mayores a ese nodo raíz, como por ejemplo el 10, el 24, y ese proceso es el que se aplica hasta obtener todos los nodos de árbol B. Entonces, ¿qué más debemos saber aquí? Eso en cuanto a la hora de insertar datos. Ahora, lo otro es la diferencia entre lista de adyacencia y matriz de adyacencia. Bueno, una lista de adyacencia representa las conexiones entre los nodos de un grafo. Por ejemplo, si tenemos un grafo 1, 2, 3, 4 y 5, las conexiones, por ejemplo, ¿cuántas conexiones tiene el nodo 1? El nodo 1 tiene 1, 2, 3, 4 conexiones, es decir, el nodo 1 se conecta con 2, 3, 4 y 5. El nodo 2 se conecta con 1 y 3. El nodo 4 tiene 3 conexiones. El nodo 4 se conecta con el 1, con el 3 y con el 5. Son las conexiones. Es decir, lo que hace una lista de adyacencia es informarnos de las conexiones, la cantidad de conexiones que puede tener un nodo. Un nodo con cuántos nodos vecinos se conecta. Entonces, a diferencia de lo que es una matriz de adyacencia, una matriz de adyacencia es una matriz tipo n por n, es decir, una matriz cuadrada, donde ahí lo que representamos es si un nodo tiene conexión con otro nodo. Si es que hay conexión, por ejemplo, en esa matriz de tipo 5 por 5 cuadrada, esa matriz binaria,
porque contiene datos binarios. Entonces en ese nodo, o sea, en esa matriz de adyacencia, vemos que si hay conexión entre uno y uno, lo cual no puede ser porque uno no puede estar conectado consigo mismo. Entonces, como no hay conexión, le ponemos un 0 al primer elemento de la matriz. Ahora preguntamos, ¿hay conexión entre 1 y 2? Y resulta que sí. Como hay conexión, le ponemos 1. ¿Hay conexión entre 1 y 3? Sí, le ponemos 1. ¿Hay conexión entre el 1 se conecta con el 4? Sí, le ponemos 1. ¿El 1 se conecta con el 5? Sí, le ponemos 1. Ahora viajamos al 2. Entonces preguntamos, ¿el 2 se conecta con el 1? Sí, ponemos 1. ¿El 2 se conecta con el 2? No, el 1. O sea, un número no puede conectarse consigo mismo en lo que se refiere a un grafo. O quizás sí que hay veces que un valor se conecta consigo mismo, pero este no es el caso. Aquí estamos representando si un nodo se conecta con otros nodos vecinos. Si hay conexión, le decimos que sí, entonces le ponemos un 1. Si no hay conexión, le decimos que no, entonces le ponemos un 0. Más o menos esta es la función de lo que hace una matriz de adyacencia. Esa es como una tabla, ¿no?, que nos refleja la conexión de un nodo con los demás nodos. Si hay conexión entre un nodo y los demás nodos, siempre que haya una conexión le ponemos un 1 para formar toda la matriz, y si no hay, le ponemos un 0. Por último, matriz de peso. Se trata, bueno, como es una matriz que claramente vamos a sacar de lo que es un grafo. Entonces, principalmente, cuando hablamos de una matriz de peso, se trata de una matriz que representa la conexión entre dos nodos. Digamos, entre un nodo y el otro nodo debe haber un valor. Por ejemplo, en la conexión entre 1 y 1 no puede haber un valor porque un nodo no se conecta, el 1 no se conecta, como no se conecta consigo mismo, entonces le ponemos infinito porque no sabemos qué valor puede albergar. Entonces entre 1 y 2 hay un valor, hay un peso 5. Si nos fijamos, por ejemplo, el 1 se conecta con el 5, sí. Entonces, ¿cuál es el valor que hay entre 1 y 5? Entre 1 y 5 tenemos 5. Sí, tenemos 5. Ahora, entre el 1, entre el 1 y el 2, su valor intermediario es 5. Entre el 1 y el 3 no hay conexión. Entre el 1 y el 4 hay conexión equivalente a 3. Entre el 1 y el 5 hay conexión equivalente a 5. Entre el 2 y el 1 no hay conexión. Aquí, así que le ponemos infinito. Entre el 2 y el 2, o sea, entre el 2 y el 1 no hay conexión. Entre el 2 y el 2 tampoco hay conexión. Entre el 2 y el 3 hay conexión. Y en la conexión entre el 2 y el 3, ahí tenemos un valor 10. Más o menos en eso consiste una matriz de peso. Es cuando entre dos nodos, sin importar si es nodo padre o hijo, entre dos nodos hay un valor de peso, hay un peso. Bien, entonces eso es todo. El video se ha hecho bastante largo. Eso es más o menos en forma resumida lo que se trata o concierne al concepto de estructuras dinámicas. Espero que más o menos haya dado en el clavo, que conozco a muchos usuarios que suelen ser súper exigentes y bueno, no le he añadido tanto contenido. Es más o menos tener una idea resumida en forma de, según la explicación que he dado, es tener una idea resumida de lo que trata el concepto de estructuras dinámicas. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.